Muy buena tarde. Hoy ingresamos al aula taller número 13 de agroecología y emancipación. En el día de hoy tenemos el tema referente al cultivo del café, la parte de continuidad que le estamos haciendo desde el punto de vista o desde el enfoque de la agroecología. Entonces esta sería la tercera etapa, bien importante para dejar una idea, una trazabilidad completa de esta área o de esta especie mejor o de este cultivo. Tercera etapa que corresponde a lo que tiene que ver con instalación en campo o siembra allá en el área de campo destinada, en el lote de terreno. Bien, haciendo rápido un recorderis, tenemos que la primera etapa que vimos y que se inicia para instalar un proyecto de café agroecológico es con la etapa de germinación. Ya la abordamos desde un comienzo y entramos a una etapa segunda que es la etapa de almácigo o vivero, como se le llama también. Y la tercera etapa es esta que ya mencionamos, que es instalación en campo. Bien, antes de iniciar, quiero que hablemos un poquito también de lo que tiene que ver con arborización en esa parcela o en ese lote o en ese proyecto de café. La parte de arborización es muy importante para sacar no solamente café, sino otros productos frutales, alimentos, pan coger, en fin. Tiene que ver con la parte de la diversidad y por ende hay que ubicarla o propiciar estas condiciones para que se dé lo que tiene que ver con microclimas, con esto de que las plantas estén en un verdadero confort, se sientan bien, y la otra para que exista un autocontrol de plagas y enfermedades allí. Y adicional para conservar todas las bases importantes como es suelo, agua, bosque y demás elementos de la biodiversidad. Bien, entonces hay una idea o un caso primero. Los casos es que puede ser que en el lote que yo pienso instalar mi proyecto agroecológico de café, recordemos que es un proyecto agroecológico que lleva policultivos, que lleva distancias amplias para poder hacer este ejercicio y lograr que el café también sea altamente beneficiado con los otros cultivos. En ese sentido, la sombra o los árboles puede ser que los instalemos, esa es una idea. 6 meses antes de hacer el germinador. 8 meses antes de hacer el germinador también puede ser. O al año, a los 12 meses antes de hacer el germinador para café, comenzamos y sembramos ya en el lote de donde vamos a instalar el cultivo. Entonces instalamos ya árboles allá. Entonces comenzamos y también se puede trabajar lo mismo con un sistema de almácigo o de vivero. Entonces se trabajan las especies de semillas que sean primero regionales, semillas del mismo contexto, de la misma localidad, de la misma región, no semillas foráneas traídas de otros lugares por allá, descontextualizadas y llegan a un sitio y no se pueden adaptar fácilmente, entonces pueden traer o generar problemas y en el peor de los casos se pueden morir los arbolitos. Morir por el acarreo, por la distancia y adicional porque llegan a un contexto, a un clima totalmente diferente que los puede afectar y súmele la parte de cambio climático. Entonces, bien complicado en ese sentido. Entonces, se hace almácigo de estas semillas regionales, de estas semillas que hay en la misma vereda,
para propiciar las condiciones de sombrío. Se puede hacer en almácigo, también se puede hacer, hay personas que lo hacen o agricultores, que es simplemente se arranca el arbolito con cespedón y o lo trasplantan a una bolsa o lo siembran con cespedón, van y lo siembran directamente en campo. Directamente en campo siembran los arbolitos para el sombrío, como ya decíamos. La otra es comenzar a cuidarlos, a instalar simultáneamente la cobertura de arbences que protege el suelo, instalarla si es que no la hay un suelo muy desnudo, acostumbran allí raspar muy bien con la peinilla, con el machete o con la guadaña. Entonces, ¿cómo vamos creando esa protección al suelo? No raspamos el suelo, dejamos a 15 o 20 centímetros de altura la hierba y se hace plato donde vamos a instalar el árbol de sombrío. Entonces se siembra allí en campo. Bien, ya cuando tenemos instalado esto, la idea con eso es de hacer antes el almácigo para el café, es para lograr que una vez se siembre o se instale el café en campo, definitivamente se siembre allá las matas, ya comiencen a estar más grandes los árboles de sombrío y efectivamente cumplan esa función de dosel o de proteger o de dar algo de sombra y microclima a el café, cambiando esas condiciones. Adicional con las coberturas vivas que ya decíamos, y la otra con los acolchonados, toda vez que se corta hierba. Entonces se distribuye o se deja a lo largo y ancho del lote protegiendo el suelo. Entonces, mire que ahí ya vamos, si usted analiza, vamos atinándole bien en el sentido de que el suelo esté protegido primero. Segundo, que se conserven la diversidad de hierbas nativas que tiene el suelo. Tercero, que conserve la humedad para el lote y por ende para los árboles que van a hacer sombrío al café. Y cuando ya se instala o se siembra el café, entonces el café también será beneficiado de toda esta cadena de prácticas que venimos haciendo. Entonces, como ya lo decíamos, árboles de la región no se van a traer de otro lado, no va a ser monocultivo. Aquí comenzamos ya también con diversidad de árboles. No va a ser una sola línea de árboles que porque son buenos, por ejemplo, para el sombrío, entonces va a ser solo monocultivo. Recordemos ahí, esto lo hemos repetido mucho, un proyecto agroecológico tiene que ser similar a los procesos que se dan en un bosque. Hay diversidad y allá cada uno hace su papel, desempeña su papel de producir, de fecundar y vivir armónicamente en medio de la diversidad. Entonces, en este caso, miraríamos qué árboles hay en el entorno, en la vereda, en las fincas, qué tipos de árboles nativos hay ahí. Y de ahí sacamos la semilla con tiempo, por máximo de 12 meses antes comenzamos a hacer semillero de estas especies. Entonces aquí hay una idea bien interesante, que es comenzamos a sembrar de pronto, si no hay en el lote especies de leguminosas, entonces comenzamos a implementar leguminosas de diversas variedades. Entonces, por ejemplo, en esas de una variedad importante y que nuestros agricultores por cultura la siembran o la sembraban para el café, todavía la utilizan, es el guamo santafereño, un guamo supremamente alto, de hojas color café, muy propicio para dar sombra a el cultivo de café y a los otros cultivos que se tengan allí.
en el sentido de que la hierba hace un efecto sombrilla. Efecto sombrilla es que abre perfectamente en los diferentes sentidos a la redonda, emite ramas, y esas ramas ya se ubican de forma horizontal tratando de cubrir el máximo de área. Al cubrir el máximo de área, por supuesto que se benefician los cultivos, el café y demás, con ese microclima, con ese no le pega tan directo el sol. Es una, digamos, una sombrilla reguladora cada árbol, y así en ese sentido. También se siembran chachafrutos, que es otra leguminosa. Recordemos la clave. Las leguminosas son todas aquellas que tienen vaina. Entonces se siembran chachafrutos con el fin de variar la línea de leguminosa. Ya es otra especie, pero también leguminosa. Adicional, nos produce alimento para los animales y para el consumo humano, que son los frutos del chachafruto. También se puede sembrar leucaena. La leucaena es otra planta forrajera que ya se utiliza para el ganado bovino. Ganado bovino le encanta la leucaena, comerla, consumirla. Y también tenemos el guandul, por ejemplo. El guandul ya no es un árbol, sino es un arbusto. El guandul es una especie que está en proceso de extinción, pero sí se encuentra. Entonces crece 2 metros, 1,80, 1,50 y tiene diversidad de ramas. Los frutos se utilizan, tienen una alta proteína, sirven para el consumo humano, se consumen secos y se consumen en forma tierna, verde, como si fuera arveja. Por ejemplo, en el arroz, hacen arroz, nuestras abuelas hacían arroz con guandul o guandús, así tierno, y queda más sabroso que si le echara arveja verde al arroz. Hay otro árbol importante que se llama el patevaca. El patevaca le dicen así en función, es un nombre vulgar, de la forma que tiene la hoja. La hoja, cada lámina de hoja parece la pata de la vaca, está como bien dibujado en ese diseño de la hoja. Un árbol que tiene una estructura foliar que también hace el efecto sombrilla, se dispersa en forma horizontal tratando de cubrir áreas. Entonces también es muy bueno y es diverso. Y otros árboles diversos, no solamente de leguminosas, porque nuestros campesinos así era que manejaban un agroecosistema que era con diversidad de árboles. Por ejemplo, llevaba árboles de nogal, llevaba madre de agua, los que se utilizan para conservar la humedad y proteger las fuentes de agua y las cañadas. Entonces el madre de agua también. Y hay otros, entonces se busca esa diversidad, simulando un poco el bosque. Yo creo que ahí lo tenemos clarito. En este tema de arborización hay que tener en cuenta que es posible que en el lote que uno puede darse diferentes situaciones. Puede ser que si uno se compró un área de terreno y en esa área no hay árboles, hay muy poquitos, ese es un caso. Puede ser que hay pocos, más o menos hay árboles a distancias largas o muy largas, muy dispersas. O puede ser que tenga muy buena diversidad de árboles. Dependiendo de eso, si ya hay árboles allí, poquitos, muchos o medianamente, hay que ir dejando a cierta distancia esos árboles. Hay que dejarlos. Y hay que como estudiarlos, hacer lo que hacían nuestros ancestros y mirar cada 15 o cada 20 metros o cada 30 qué árboles dejar, porque ellos van a contribuir a la conformación de ese agroecosistema y de ese microclima de confort para las plantas, los animales, el suelo y el agua. Bien, en ese sentido, entonces
Ya decíamos, sobra decirlo, seguimos con las coberturas vivas, también manejándolas, con los acolchonados, ¿sí? Hierbas que se cortaron, buenesas, se cortaron, se dispersan en la superficie del suelo. Nada se pierde allí. Recuerden que uno de los principios que manejamos es el reciclar. Allí nada se pierde, todo se recicla, todo se utiliza. Un ejemplo, si hay semillas, una gran gama, hay unas 8 especies de frijol. Y de esas 8 especies solo hay 3 que gustan, que son palatables por cultura y por lo que nos enseñaron. Son ricas para comer. Generalmente en la cultura de los frijoles, por ejemplo, a uno le gustan los frijoles que sean de color rojo o color oscuro. Sí, son frijoles que por cultura y desde pequeño lo asimila uno bien. Cuando son frijoles negros, la tinta que arrojan es negra y a veces como que no agrada, pero son deliciosos esos frijoles. En fin, lo que quiero decirle es eso, con frijoles negros o frijoles, hay unos frijoles que son color crema, que son, le dicen cabecita negra porque son color crema y el frijol al prepararlo queda como color crema. Entonces esos frijoles, si no gustan, a uno no le gusta, es apenas lógico que a alguien no le guste. Pero entrarán no a descartar el frijol negro o el Nescafé u otro tipo de frijol, decir aquí echémosle candela, cortemos esto. No. Pensemos por un momento en qué podemos reciclar, en qué parte del reciclaje entra el frijol. Es posible que ese frijol entre para ponerlo a germinar y una vez tenga una germinación de unos 15, 20 centímetros, se arrancan las matas y se le da de alimento tierno a las lombrices como cobertura y se lo comen con una gustosidad. Si ven, no se está perdiendo, no lo consumimos nosotros, pero las lombrices sí, consumen el follaje. La otra, en que otro sitio nos sirve ese frijol que no nos gustó, en un lote no muy fértil, un lote de terreno que le falta fertilidad, entonces lo sembramos allí para abonar el suelo. Recordemos que los suelos, las leguminosas, al sembrarse en el terreno, son fijadoras de un elemento importante que se llama nitrógeno. O sea, son capaces del medio ambiente, coger el nitrógeno y fijarlo en las raíces. De una vez lo tienen en las raíces, comienzan y lo liberan en el suelo y le sirve al café, le sirve al papayo, le sirve al mango y le sirve a las buenesas también. Entonces se va cambiando esas condiciones. Entonces no hay nada que descartar allí. Como no descartar las buenesas, uno encuentra casos en que, por ejemplo, un pasto braquiaria o un pasto india está muy alto, está grande, está infestado ese lote de plantas agresivas y entonces un operario lo corta bien bajito y hace montones, ¿sí? Entonces yo hablaba con uno de ellos, bueno, ¿ustedes hacen montones para qué? Digo, no, para que se seque ahí. Entonces yo les decía, mire, adicional a que se seque está bien, se seca, pero una vez está seco, lo dispersamos parejo en todo el lote. ¿Sí? En ese mismo lote donde usted lo cortó, lo dispersamos parejo, ya estando seco. Y al hacerlo así, no entran los rayos del sol directamente a la semilla de pasto que está todavía en el suelo, que fue cortada y que comienza a emerger o a retoñar. Entonces, ¿por qué? Porque hay sombra. Al haber sombra no hay fotosíntesis y ese mismo pasto que está allí comienza a controlarse y van saliendo nuevas hierbas de hoja ancha sobre todo y una que otra de hoja angosta, y no quiere decir que no aparezca ese mismo pasto también ahí, pero se va haciéndole un manejo y por el contrario sirve de materia orgánica, esos montones que hicieron de pasto.
Otros cometen el error de barrerlo y botarlo. Otros cometen el error de prenderle candela. Entonces, mire la materia orgánica que estamos perdiendo. Bien, una parte ya en las actividades que competen ya en el lote, en la instalación del lote, en la tercera etapa, es la siguiente. Para esa instalación del café orgánico, de ese lote biodiverso de plátano, de yuca, de maíz, de uno que otro frutal también diverso, y el café, pues entonces lo primero que se hace es, una vez se tumbó el barbecho o las buenesas, entonces, y se distribuyeron, bueno, todo este cuento, entonces se hace, ese trazo se hace siempre a través de la pendiente. A través de la pendiente quiere decir sembrar atravesado. ¿Para qué? Hay gente que hace los surcos. Bueno, primero, ¿por qué son importantes los surcos? En la agricultura verde también utilizan los surcos, ¿cierto? Y aparte de verse bonito, pues está ordenado también, ¿cierto? Para poder coger, para poder distribuir gente. Si tiene, no sé, logró instalar unos 10.000 palos de café o 5.000. Entonces puede ubicar personas en cada surco, ordenadamente. En el caso de nosotros, que somos agroecológicos, dejamos distancias amplias en café, ¿sí? Recordemos que ya hablamos por ahí, distancias amplias con el fin de instalar el plátano, la yuca, la pipa, o el maíz, el frijol de enredadera, por ejemplo, a distancia que existe una buena armonía de luz, de aire y de propiedades para que efectivamente todas funcionen bien, crezcan y se desarrollen y produzcan bien. Entonces, ese trazo se puede hacer en cuadro o en triángulo. Cuando se hace a través de la pendiente, en zonas pendientes, entonces tiene una ventaja que conserva lo que tiene que ver con el suelo, porque el suelo o en las zonas pendientes la tendencia es correr por gravedad del suelo si está desprovisto, ¿cierto? Las buenesas que están allí, sobre todo que se cortaron, mantilla y todo eso, correr por gravedad. Pero si hay la siembra en triángulo, a través de la pendiente se convierte en unos obstáculos para que las hierbas, sobre todo las hierbas que ya se cortaron, los acolchonados, no se corran por gravedad. Esa es una ventaja muy importante. La otra es, se ubican las distancias entre palos, entre árboles, también distancias amplias, por ejemplo, 1,80 por 2, son distancias amplias, o 2 por 2 metros. Hay gente que siembra hasta 2 por 3, pero hay que analizar en esa fórmula, que también ya la vimos por ahí en un taller pasado, que no nos queden por área muy poquitos árboles, ¿cierto? Porque nos quedan muy poquitos. Entonces, lo ideal es que uno tenga, si tiene, la meta es tener 3.000 árboles, pues tengamos los 3.000 árboles y uno cuenta con los 3.000 y con una producción asegurada ahí y significativa. Entonces, eso es importante también. El abollado, cuando ya se trazó todo, se midió bien a través de la pendiente y en triángulo. Entonces, en cada estaca se hace un hoyo, un hueco. El hueco va de acuerdo a la calidad del terreno. Si es un terreno, de condiciones físicas, biológicas y todo, que se abre fácil sin tanto esfuerzo, pues no hay necesidad de hacer un hoyo grande por allá, no, un hoyo apenas para que quepa la bolsa, no a presión, pero sí entre la bolsa. Porque no se va a sembrar con bolsa, es incorrecto. Se siembra lo que tiene que ver el cespedón, porque se siembra con cespedón el café a los 6 meses, recordemos. O sea, 2 meses en germinador y 4 meses en vivero o en almácen.
ahí da 6 meses. Entonces tiene 60 centímetros, 65, depende también de la fertilidad del terreno. Entonces se instala allí, se hace el aullado y se siembra, pero antes de sembrarlo se le agrega a cada hueco, a cada hoyo, materia orgánica, que puede ser ese compost rico que lo preparó allá en el mismo lote o en la biofábrica que tiene en la casa. Y una vez tiene ese abono que ha perdido humedad, que está un poco seco, pues usted lo tiene empacado en fibras y fácilmente lo lleva al lote, ¿cierto? En fibras, lo traslada allá y le va aplicando a cada hueco por lo menos 500, 800 o el kilo de abono orgánico, se lo va aplicando. Y no tiene que preocuparse que si no tuvo para los 3.000 huecos, para los 2.000, usted ya quedó mal ahí, no. En abonos orgánicos, no, si tuvo para 300 árboles perfectos o la distribuyó, esos 300 o los 500 kilos para todos, divide simplemente cuánto le tocó a cada árbol. La cuestión es que todas esas prácticas, ya lo sabemos, que están implementándose y que van en función de producir sano, de producir limpio y de producir en armonía en medio de la mezcla de especies, de la diversidad de especies, pues no tiene problema. La una complementa a la una y la otra complementa a la otra, ¿cierto? Y adicionalmente, si le aplicamos microorganismos, ¿cierto? Activamos esa cantidad, esa abundancia en vida. Entonces, antes de sembrar, le aplicamos a los huecos, a todos los huecos, materia orgánica, con mantillo del suelo que lleva por encima esos hongos descomponedores, esas máquinas que descomponen. Y luego encima sembramos el almácigo de café y así lo hacemos. Y al finalizar la siembra de todos los árboles, entonces otra etapa es que se puede hacer simultáneamente o al final también se hace simultáneamente, ¿no? Es el acolchonado de hierba, o sea, y de materia seca, se la dejamos alrededor del plato del árbol. Muy buena tarde.